Carmen Alonso abrió los ojos 5 minutos antes de que la alarma sonara a las 4:00 de la mañana. Se había convertido en una costumbre. Un reloj biológico perfeccionado por años de tensión y dedicación. A su lado, su marido, Alejandro Vega, todavía dormía profundamente. Su respiración era regular y su rostro sereno, como si ninguna preocupación lo perturbara. Carmen sonrió levemente y decidió no despertar a Alejandro. Hoy era su gran día, y ella había hecho todo lo posible para que ningún detalle se pasara por alto. Eran la típica pareja de éxito de unos 35 años. Vivían en un moderno apartamento en el centro de Madrid, desde cuyas ventanas se veían los rascacielos del complejo Cuatro Torres. Ambos trabajaban en la misma empresa constructora multinacional, Progresa Inversiones. Su relación había comenzado 8 años atrás, cuando eran compañeros del mismo nivel, jefes de equipo. Lo que empezó en tensas reuniones de proyecto se convirtió en un amor que culminó en matrimonio. Para el mundo exterior, eran el equipo perfecto. El carismático, elocuente y encantador Alejandro era el rostro de la empresa, mientras que la callada, analítica e increíblemente meticulosa Carmen era el motor detrás de él. Intentando no despertar a Alejandro, Carmen se levantó sigilosamente de la cama. Sus pies tocaron el frío suelo de madera y se dirigió a una pequeña zona de trabajo conectada con el salón. En el escritorio, su ordenador portátil aún brillaba en modo de suspensión, y a su alrededor había tazas de café vacías de la noche anterior y pilas de documentos llenos de anotaciones con bolígrafos de colores. Durante los últimos 3 meses, este lugar había sido su campo de batalla. El proyecto Horizonte Azul, un prestigioso desarrollo de un complejo multifuncional, era la obra maestra que definiría el futuro de la empresa y, más importante para Carmen, el de Alejandro. Hoy, el Consejo de Administración anunciaría oficialmente su ascenso a director de proyecto. Era un salto enorme que lo colocaría en las altas esferas de la dirección. Carmen respiró hondo, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento extremo. Se estiró, aliviando la tensión de su espalda. Las últimas 3 noches, no había dormido más de 4 horas. Había perfeccionado cada diapositiva de la presentación, verificado cada cifra en las proyecciones financieras, e incluso preparado una lista de posibles preguntas del consejo con respuestas brillantes que harían lucir a Alejandro. Alejandro era magnífico presentando ideas, pero las ideas mismas, los datos brutos, las estrategias, todo nacía en la mente de Carmen. Nunca lo consideró un problema. Para ella, el éxito de Alejandro era el éxito de ambos. Amaba a su marido, y verlo brillar era su felicidad. O al menos, eso siempre se decía a sí misma. Mientras preparaba su primera taza de café del día, recordó su conversación de la noche anterior. Cuando terminó la última revisión de los materiales, Alejandro la abrazó por la espalda y apoyó la barbilla en su hombro. «Perfecto, como siempre», susurró. «Carmen, no sé qué haría sin ti». Carmen sonrió. «Te las arreglarías. Solo tienes que confiar en ti mismo». «No es eso», dijo Alejandro, girándola para mirarla. En sus ojos penetrantes había sinceridad. «Tú eres mi pilar. Cuando mañana digan mi nombre, recuerda que no es solo mi victoria. Es nuestra. Es un nuevo comienzo para los dos. Cuando todo esto termine, las cosas serán mucho más fáciles, te lo prometo». Esa promesa calentó su corazón. Carmen cerró el portátil y dejó que Alejandro la llevara al dormitorio, donde celebraron el inminente acontecimiento con unos minutos de intimidad que a ella le parecieron un regalo. Pero incluso en los brazos de Alejandro, una pequeña parte de su mente analítica no dejaba de trabajar, repasando un detalle menor en el análisis de riesgos que podría haber pasado por alto. Y ahora, en el silencio del amanecer, Carmen volvió a abrir ese archivo de análisis de riesgos. Las cifras eran correctas. Todo cuadraba. Simplemente estaba demasiado nerviosa. Luego, abrió el archivo final de la presentación. 45 diapositivas densas, concisas y convincentes. Todo diseñado por ella desde cero. Alejandro solo había hecho algunos comentarios superficiales sobre la paleta de colores y las fuentes. Incluso el discurso que pronunciaría, la potente frase de apertura y la inspiradora conclusión, habían sido escritos en su mayor parte por ella. Su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Pablo, un amigo y colega del mismo departamento. ¿Lista para ver al príncipe convertirse en rey hoy? No olvides que detrás de cada gran rey hay una reina que trabaja aún más duro. Eres la mejor, Carmen. Carmen sonrió al leer el mensaje.
Pablo era uno de los pocos en la oficina que sabía exactamente la magnitud de su contribución. A menudo bromeaba diciendo que era demasiado buena, dejando que Alejandro se llevara todo el mérito. Se llama trabajo en equipo, Pablo, le había respondido una vez. No me gusta ser el centro de atención. Me siento más cómoda cuando lo es Alejandro. El trabajo en equipo, Carmen, es cuando se reparte la carga por igual. En vuestro caso, es como si tú levantaras una barra de 100 kilos y él simplemente la limpiara para que brille, había respondido Pablo. Medio en broma, medio en serio. Carmen decidió no darle más vueltas. Eran las 6:00 de la mañana. Alejandro finalmente se despertó. Salió del dormitorio despeinado, con una amplia sonrisa. Buenos días, esposa del futuro director. Abrazándola por detrás y besándola en la coronilla. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sutil perfume caro de Alejandro. Buenos días. He preparado tu camisa azul favorita y la corbata a juego, y el desayuno está listo, dijo Carmen, señalando la mesa. Esto sí que es la perfección, elogió Alejandro. Se sentó y empezó a comer una tostada mientras revisaba las noticias económicas en su tableta. Los clientes alemanes llegan la próxima semana para las negociaciones finales de la primera fase de Horizonte Azul. Cuando asuma oficialmente el cargo, quiero que lideres la preparación de esa reunión. Asegúrate de que todo esté al 100%. Claro, respondió Carmen brevemente. Ese ya era su trabajo. La única diferencia era que ahora la orden venía de alguien que técnicamente se convertiría en su jefe. Pero desechó ese pensamiento de inmediato. Era por el bien de ambos. Durante la siguiente hora, su apartamento fue un hervidero de actividad. Alejandro se preparó, ensayando varias veces frente al espejo las frases iniciales de su discurso. Mientras tanto, Carmen se aseguró de que todos los documentos estuvieran impresos y organizados, la presentación guardada en una memoria USB especial y de que no hubiera ningún contratiempo. Incluso metió una botella de agua y pastillas para la garganta en el maletín de Alejandro. ¿Qué tal me veo?, preguntó Alejandro, vestido con un traje caro y perfectamente peinado. Parecía imponente y autoritario, como correspondía a un director. Imponente, muy convincente, respondió Carmen con sinceridad, ajustándole el cuello de la camisa. Vamos a conquistar el mundo. En la oficina, el ambiente era diferente. El aire estaba cargado de expectación. Todos los que pasaban saludaban a Alejandro con respeto y le dedicaban sonrisas cómplices, como si ya supieran lo que iba a ocurrir. Alejandro respondía con asentimientos seguros. Carmen, en cambio, caminaba un paso por detrás, cargando el maletín del portátil y los documentos importantes. Se sentía casi como una asistente personal. Notó cómo Valeria Montes, una joven analista que se había unido a la empresa hacía 6 meses, miraba a Alejandro con una extraña expresión. Valeria era joven, guapa y ambiciosa. Carmen la había visto reírse demasiado alto de los chistes sin gracia de Alejandro o ofrecerse a traerle café, aunque no fuera parte de sus funciones. Carmen lo había atribuido al típico deseo de un recién llegado por impresionar. Cuando Valeria se encontró con la mirada de Carmen, le sonrió dulcemente, una sonrisa que pareció afilada y fría. Carmen respondió con una leve sonrisa antes de apartar la vista. Quizás solo estaba demasiado cansada e irritable. La presentación estaba programada para las 10:00 en la sala de conferencias principal, donde se había reunido todo el personal de nivel jefe de equipo para arriba. Cuando Carmen y Alejandro entraron en la sala, su corazón empezó a latir más rápido. Ocuparon sus asientos en la primera fila, donde unas placas indicaban sus nombres. Carmen se sentó al lado de Alejandro. Las palmas de sus manos sudaban. Tomó la mano de Alejandro por debajo de la mesa. Su mano estaba fría y tensa. ¿Nervioso?, susurró ella. Alejandro giró la cabeza, pero su mirada parecía distante. Solo quiero que esto termine ya, respondió bruscamente. El director general de la empresa, Arturo Robles, un hombre sabio y mayor, subió al escenario. Comenzó con unas palabras de apertura sobre el estado actual de la empresa, los desafíos futuros y la importancia de un liderazgo fuerte. Carmen apenas oía lo que decía. Toda su atención estaba en Alejandro. Vio cómo su marido se ajustaba la corbata, enderezaba la espalda, preparándose para su momento estelar. Y así, tras una cuidadosa deliberación, el Consejo de Administración se enorgullece de anunciar el nombramiento del señor Alejandro Vega como nuevo director del proyecto Horizonte Azul.
La sala estalló en aplausos. Todos se pusieron de pie para mostrar su respeto. Carmen también se levantó. Lágrimas de orgullo asomaron a sus ojos. Aplaudía más fuerte que nadie. Alejandro se levantó. Se ajustó la chaqueta y estrechó la mano de Arturo Robles en el escenario. Tomó el micrófono. Su sonrisa era amplia y triunfante. Gracias, señor Robles. Y gracias a ustedes, compañeros. La voz de Alejandro era firme y autoritaria. Es un gran honor. Prometo hacer todo lo posible para llevar el proyecto Horizonte Azul a un éxito rotundo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Su mirada recorrió la sala, y se detuvo por un instante en Carmen. Ella sonrió y asintió con aprobación. Pero Alejandro no le devolvió la sonrisa. Sus ojos se volvieron fríos y su expresión, dura. Algo terrible estaba a punto de suceder. Carmen lo sintió con cada fibra de su ser. La ruidosa sala se quedó en silencio de repente, como si todos sintieran el cambio en la atmósfera. Alejandro volvió a acercarse el micrófono a los labios. Ya no miraba a Carmen, sino que fijaba la vista en algún punto por encima de las cabezas. Su voz cortó el silencio. Y como mi primer acto como nuevo director, el silencio pareció eterno. Carmen contuvo la respiración. Su corazón pareció detenerse. Quiero limpiar este departamento de elementos improductivos e incompetentes. Alejandro levantó la mano. Su dedo índice extendido apuntaba directamente a Carmen. El tiempo pareció congelarse. El dedo índice de Alejandro, apuntándola, se sentía más afilado que la hoja de un cuchillo. Los aplausos, que habían cesado un momento antes, fueron reemplazados por un silencio absoluto y ensordecedor. Carmen sintió como cientos de ojos se desviaban del escenario hacia ella. Sus miradas, anuremo, llenas de curiosidad, confusión y, en algunos, una repugnante compasión, la atravesaban. La boca de Carmen se entreabrió ligeramente mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Tenía que ser un error. Una broma de muy mal gusto. Alejandro no podía hacer esto. Su marido, su compañero de vida, el hombre que la noche anterior la había abrazado y le había prometido el mundo, no podía humillarla de esa manera. Buscó en sus ojos una pizca de duda, una señal de arrepentimiento o, al menos, una explicación, pero solo encontró una mirada fría y ajena. La mirada de un hombre embriagado por su recién adquirido poder. Señora Carmen Alonso, pronunció Alejandro por el micrófono. Su propio nombre, en boca de su marido, sonó como una maldición. Su voz resonó por toda la sala. Cada sílaba caía sobre Carmen como un golpe físico. Últimamente, su trabajo ha sido insatisfactorio. Sus informes se entregan con retraso. Los datos son inexactos. Le falta iniciativa. En esta empresa no hay lugar para gente como usted. Cada palabra era una mentira descarada. Carmen era la que llegaba primera a la oficina, y se iba la última. Sus datos eran los más precisos de todo el departamento porque lo verificaba todo ella misma. Su iniciativa era el alma de cada proyecto que ganaban. Todos en la sala lo sabían. Sus compañeros lo sabían, pero nadie se atrevió a decir nada. Solo observaban, fascinados, este drama inesperado. La sangre abandonó el rostro de Carmen y sus piernas flaquearon. Tuvo que agarrarse al respaldo de la silla para no caer. Sintió la mirada de Pablo desde el otro lado de la sala, llena de furia e incredulidad. Por otro lado, cerca del escenario, vio una sonrisa triunfante en el rostro de Valeria Montes. En ese momento, Carmen comprendió que no había sido una decisión espontánea. Era un complot frío, cruel y planeado. Alejandro parecía disfrutar del momento. Dejó que el silencio se prolongara, dejando a Carmen bajo el juicio mudo de todos los presentes. Luego, con la voz más alta, como si estuviera dando una orden militar, pronunció la frase que quedaría grabada en su memoria para siempre. Incompetente y idiota. Gritó. La voz resonó contra las paredes de cristal. Idiota. La palabra la golpeó como una bofetada. Su mundo se hizo añicos. No solo su carrera, sino su orgullo, sus 8 años de vida, su matrimonio. Todo había sido pisoteado con una sola frase. Alejandro asintió hacia la entrada. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí. 2 guardias de seguridad con uniforme azul, que estaban de servicio junto a las puertas, avanzaron. Parecieron dudar un instante, intercambiando una mirada, como si no creyeran la orden que habían oído. Pero la mirada penetrante del nuevo director no les dejó opción. Se acercaron a Carmen. Todo su cuerpo temblaba violentamente.
Una vergüenza abrasadora invadía cada una de sus células. Era peor que cualquier pesadilla. Ser humillada frente a todos los que conocía. Ser expulsada como una criminal del lugar al que había dedicado su vida. Señora. Por favor. No monte una escena, dijo uno de los guardias en voz baja, casi en un susurro. Había una nota de compasión en su voz. Carmen no respondió. No podía. Tenía la lengua paralizada. Solo miraba al frente, directamente al escenario. Al hombre que aún sostenía el micrófono con arrogancia. Al hombre que ya no reconocía. Vio cómo Arturo Robles miraba a Alejandro con el ceño fruncido. Claramente sorprendido por sus métodos. Pero sin intervenir. Quizás pensó que Alejandro tenía buenas razones para una medida tan extrema. El guardia tocó suavemente el brazo de Carmen. El contacto la sacó de su estupor. Retiró bruscamente el brazo. «Puedo caminar sola», dijo con voz ronca. Su voz temblaba. Reuniendo los últimos restos de su orgullo, Carmen enderezó la espalda. No dejaría que la vieran rota. No aquí. Se dio la vuelta y empezó a caminar entre las filas de asientos. Sentía las miradas de todos siguiendo cada uno de sus movimientos. No se atrevió a girar la cabeza ni a la izquierda ni a la derecha. Se concentró solo en la salida, que parecía tan lejana. Cada paso era un esfuerzo, como si caminara por el barro. El eco de sus tacones en el suelo de mármol era el único sonido en la sala silenciosa. Pasó junto a Pablo, que la miraba con la mandíbula apretada y los puños cerrados. Pasó junto a otros compañeros, la mayoría de los cuales bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarla. Finalmente, al llegar al umbral, se detuvo un instante, y armándose de valor, miró hacia atrás. Por última vez, vio que Alejandro ya no la miraba. Ahora estaba hablando con Valeria Montes, que estaba a su lado, cerca del escenario. Valeria le dio una palmada coqueta en el brazo a Alejandro, y él le sonrió con una sonrisa cálida y genuina, la misma sonrisa que antes siempre le había dedicado a ella. Esa imagen fue el último clavo en el ataúd de su corazón. Un dolor agudo le atravesó el pecho con tanta fuerza que le costaba respirar. Los dos guardias ahora estaban a cada lado de ella, como si realmente fuera una criminal peligrosa. La guiaron por los pasillos de la oficina, pasando por los puestos de los empleados de menor rango, algunos de los cuales se asomaban sigilosamente por encima de sus monitores y susurraban entre sí. Los rumores se extendían como la pólvora. Pasaron por su escritorio. Sobre él, todavía estaba la foto de sus vacaciones en Ibiza, ambos sonriendo felices. También estaba su taza favorita, con la inscripción a la mejor jefa de proyectos del mundo. ¡Qué ironía tan dolorosa! Quiso detenerse y recoger sus cosas personales. Pero los guardias siguieron guiándola. «Recogeremos sus pertenencias y se las enviaremos más tarde», dijo el guardia de más edad con tono seco. Finalmente, llegaron al vestíbulo de la planta baja. Las puertas automáticas de cristal se abrieron, dejando entrar el aire caliente y húmedo de la calle. El contraste con el frío del aire acondicionado del interior y el frío glacial de su corazón era brutal. Los guardias la soltaron. Su misión había terminado. «Puede irse», dijeron, se dieron la vuelta y volvieron a entrar. Carmen se quedó sola, de pie frente al vestíbulo, bajo el sol abrasador del mediodía. Taxis y coches pasaban. La gente se apresuraba a sus quehaceres. El mundo seguía girando, como si no le importara que el suyo acabara de hacerse pedazos. Se miró en el reflejo de las puertas de cristal del edificio. Una mujer con un traje de negocios impecable. Un peinado perfecto, pero con los ojos vacíos y rotos. Buscó su teléfono en el bolso. Las manos todavía le temblaban. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Volver al apartamento que compartía con ese monstruo? ¿Enfrentarse a todos sus recuerdos? La ira comenzó a hervir lentamente. Una ira fría y concentrada que desplazaba el dolor y el shock. Alejandro la había subestimado. Pensaba que era estúpida e indefensa. La había desechado después de todo lo que había hecho por él. Carmen se alejó del edificio sin rumbo. Sus pies la llevaron a un pequeño parque cerca de la oficina. Se sentó en un banco vacío a la sombra de un árbol, tratando de calmar su respiración agitada. Se permitió sentirlo todo. El dolor, la traición, la humillación, la rabia. No lloró. Las lágrimas parecían haberse secado, reemplazadas por brasas ardientes en su pecho. Miró la hora en su teléfono. 10. 15. Solo habían pasado 15 minutos desde que su vida había dado un vuelco. 15 minutos que parecieron una eternidad. Abrió la galería de fotos, repasando las imágenes con Alejandro.
Esas sonrisas falsas, esos abrazos falsos. Todo parecía ahora una gran mentira. Justo cuando iba a borrar todas las fotos, el teléfono sonó. El nombre en la pantalla le provocó náuseas. Alejandro Vega. Por un momento, Carmen se quedó mirando la pantalla, dejando que sonara. ¿Qué más quería ese hombre? ¿Asegurarse de que sufría lo suficiente? ¿Verter más insultos sobre ella? Pulsó el botón rojo, rechazando la llamada. Pero un segundo después, el teléfono volvió a sonar. Alejandro. Esta vez, había una nota de pánico en la llamada incesante. Algo había pasado. La curiosidad superó al odio. Con los dedos temblorosos, deslizó el icono verde y se llevó el teléfono a la oreja. No dijo una palabra. Carmen. Gracias a Dios que respondes, se oyó la voz de Alejandro al otro lado. Ya no era la voz arrogante y autoritaria del escenario. Ahora había un pánico apenas contenido. Carmen, ¿dónde estás? Carmen permaneció en silencio, dejándole hablar. Escucha. Tenemos un gran problema. Muy grande. Soltó Alejandro. Su voz era entrecortada. Los principales clientes de Alemania, el equipo del señor Schmidt, han adelantado la reunión. No vienen la semana que viene. Su avión aterriza en 1 hora. Quieren la reunión final de inmediato. Esta misma tarde. Carmen seguía sin reaccionar. Solo escuchaba, y una leve sonrisa comenzó a formarse en sus labios. La primera sonrisa desde su caída. Una sonrisa fría y calculadora. Carmen, ¿me oyes? Gritó Alejandro, cada vez más presa del pánico. Todos los datos finales, las estrategias de negociación, el análisis comparativo del mercado, todo está en el archivo maestro del proyecto Horizonte Azul. El archivo está en el servidor central, pero lo bloqueaste con un cifrado de múltiples capas. El equipo y yo hemos intentado abrirlo. No podemos. Solo tú conoces la contraseña. Carmen. Podríamos perder este proyecto. Contéstame. Hubo un silencio de unos segundos en la conversación. Carmen respiró hondo, sintiendo una nueva fuerza fluir en ella. El dolor seguía ahí. Pero ahora estaba encerrado en una coraza de hielo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y extremadamente clara. Tan tranquila que asustaba. Lo siento, señor director. Usó deliberadamente el tratamiento formal. Ese ya no es mi trabajo. Estoy despedida, ¿recuerda? Por rendimiento insatisfactorio. Carmen, no bromees. No es momento para esto, aulló Alejandro desesperado. No estoy bromeando, respondió Carmen con tono indiferente. Mucha suerte, señor director. Con un movimiento decidido, Carmen finalizó la llamada y luego bloqueó el número de Alejandro. El teléfono vibró de inmediato. Esta vez, era un número desconocido de la oficina. Lo rechazó. Otro número. Lo rechazó de nuevo. Apagó el teléfono. Lo guardó en el bolso y se reclinó en el banco. Por primera vez en esa horrible media hora, pudo respirar con alivio. El cielo sobre ella parecía más azul. Y el canto de los pájaros en las ramas, más melodioso. Las brasas en su pecho comenzaban a avivarse hasta convertirse en una gran llama. Alejandro había iniciado una guerra, sin darse cuenta de que acababa de entregar su arma más poderosa al enemigo. Volvió a guardar el teléfono apagado en su bolso. La invadió una extraña calma, que emanaba desde su interior. El ruido del tráfico de la ciudad, el piar de los pajarzos, las risas de unos niños que jugaban a lo lejos. Todo parecía una simple música de fondo en su nuevo mundo, un mundo que se había formado en menos de media hora. En este mundo, estaba sola, y por primera vez, la soledad se sentía como una fortaleza. La llamada desesperada de Alejandro había sido el catalizador, la voz de su marido. No, en su mente, ahora su exmarido, llena de desesperación, había hecho lo que la compasión, o la lástima de otros, no habrían podido lograr. Le había devuelto su autoestima. En su pánico, Alejandro había gritado sin querer la verdad que ella había escondido tan profundamente por el bien de la armonía en su matrimonio. Sin ella, él no podía funcionar. Ella era su cerebro, su red de seguridad. La arquitecta detrás de la fachada de éxito que él había construido de forma tan espectacular. Y ese hombre, en su estupidez y arrogancia, acababa de destruir su propio cimiento. Una sonrisa desconocida y fría apareció en los labios de Carmen. Imaginó el caos que debía reinar en ese momento en la sede de Progresa Inversiones. La sala de conferencias, escenario de la coronación de Alejandro, se había convertido ahora en un campo de batalla.
Ejecutivos con trajes caros corriendo de un lado para otro. El departamento de TI intentando desesperadamente romper la seguridad que ella misma había diseñado, un sistema que había creado para proteger los datos de la empresa de ataques de hackers externos. Irónicamente, ahora ese sistema la protegía a ella de los ataques de su exmarido. Las contraseñas. Recordaba cómo las había creado. No era una simple capa de contraseña. Era un procedimiento de autenticación de 3 pasos. Primero, una contraseña alfanumérica compleja. Segundo, una clave digital almacenada no en el servidor de la empresa, sino en su propia nube personal. Tercero, una autenticación biométrica, vinculada a su huella dactilar, a través de una aplicación especial en su teléfono. Sin ella, era imposible abrirlo. Incluso si Alejandro lograra abrir el archivo, no podría presentar su contenido. Solo Carmen entendía las sutilezas de los datos y las estrategias que contenía. Los pensamientos de Carmen comenzaron a funcionar a su velocidad habitual. Su mente analítica, que durante años había resuelto los problemas de Alejandro, ahora comenzaba a trabajar para ella. ¿Cuál era el siguiente paso? Necesitaba un lugar tranquilo. Un café tranquilo y anónimo. Se levantó del banco y se ajustó la chaqueta ligeramente arrugada. Sus pasos ahora eran más firmes y decididos. Ya no era la víctima expulsada de un edificio. Era una pieza que acababa de ser derribada del tablero de ajedrez. Pero ahora, desde fuera, veía todo el juego con mucha más claridad. Carmen caminó un par de manzanas y encontró una pequeña cafetería perdida entre antiguas librerías. No estaba muy concurrida. Solo unos pocos estudiantes inmersos en sus portátiles. El aroma a café y canela la recibió, aportando una nota de normalidad a su mundo trastornado. Eligió una mesa en el rincón más alejado, desde donde podía ver toda la sala y la entrada. Una vieja costumbre desarrollada por su trabajo, que requería conciencia situacional, pidió un americano con hielo, algo frío para enfriar la cabeza caliente de ira. Mientras esperaba su pedido, sacó su portátil personal de su maletín. El acceso a su portátil de trabajo probablemente ya estaba bloqueado, pero el personal era su fortaleza. Lo encendió, se conectó al wifi y se puso a trabajar. Lo primero era construir muros. Muros digitales altos y gruesos entre ella y su vida pasada. Entró en sus cuentas de redes sociales. Las fotos tiernas con Alejandro, de las que una vez estuvo tan orgullosa, ahora le daban asco. Con movimientos rápidos y sin emociones, lo borró todo. Cada foto de vacaciones. Cada publicación de cumpleaños. Cada etiqueta de amor. Cambió su estado civil de casada a un campo vacío. Bloqueó las cuentas de Alejandro y de todos los miembros de su familia que pudieran intentar contactarla. A continuación, las cuentas bancarias. Tenían una cuenta conjunta para los gastos corrientes. Entró inmediatamente en la aplicación de banca móvil. La mayor parte de sus ahorros los guardaba en una cuenta personal. Una sabia decisión por la que ahora estaba agradecida. Pero en la cuenta conjunta quedaba una suma considerable, incluido el último bonus por un proyecto que, aunque abonado a nombre de Alejandro, era enteramente fruto de su trabajo. Sin dudarlo, transfirió la mitad del saldo de esa cuenta a la suya personal. No era un acto de venganza. Era su derecho. No permitiría que Alejandro disfrutara de un solo euro extra ganado con su sudor. Volvió a encender el teléfono. Las notificaciones llegaron al instante. Decenas de llamadas perdidas de varios números de la oficina. Insistentes mensajes de voz. Cientos de mensajes de texto de Alejandro, Pablo y algunos otros colegas. Abrió primero los mensajes de Alejandro. No por preocupación, sino para evaluar el nivel de desesperación del enemigo. Carmen, coge el teléfono, por favor. Esto es una cuestión de vida o muerte para la empresa y para todos nosotros. Sí, me equivoqué. Lo siento. Te lo explicaré todo más tarde. Pero ahora, por favor, ayúdame. Valeria no sabe nada. No sirve de nada. Solo tú puedes hacer esto. Haré lo que sea, Carmen. Lo que sea. Solo dame la clave. Carmen leyó los mensajes con el rostro impasible. Las disculpas hechas bajo presión no valían nada. Borró todos sus mensajes sin responder. Luego abrió los mensajes de Pablo. Carmen, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Por favor, da señales de vida. Estoy muy preocupado. No escuches a ese capullo. Todos aquí saben que eres la mejor. Cuando todo esto acabe, le voy a partir la cara. Te lo juro. Los mensajes de Pablo trajeron un poco de calor a su corazón helado. Al menos había una persona que se preocupaba sinceramente por ella. Decidió contactar con Pablo más tarde. Pero no ahora. Ahora necesitaba concentrarse.
Continuó levantando sus muros. Uno por uno bloqueó todos los números de teléfono de la oficina que habían intentado contactarla. Dejó solo el número de Pablo. No quería distracciones. Necesitaba tiempo para planificar sus próximos pasos. El camarero le trajo su americano con hielo. Carmen asintió en agradecimiento. Se quedó mirando el vaso empañado. Sus pensamientos iban a toda velocidad. Este despido no era solo una humillación. Tenía consecuencias legales y financieras. La indemnización, las referencias, su reputación profesional. Alejandro había intentado destruir no solo su matrimonio, sino también su futuro. De repente, una idea la asaltó. ¿Por qué Alejandro lo había hecho de una manera tan cruel y pública? Si solo quería deshacerse de ella, había formas más suaves. Ofrecerle una gran indemnización. Trasladarla a otro departamento. Inventar una razón más plausible. ¿Por qué la humillación pública? La respuesta solo podía ser una. Alejandro quería aniquilarla por completo. Asegurarse de que no tuviera fuerzas para contraatacar ni credibilidad para que alguien la escuchara. Y medidas tan extremas suelen tomarse cuando se tiene mucho miedo de algo o se oculta algo. Valeria Montes. Ella era la clave. Sin duda. Estaba íntimamente relacionado con su presencia. Carmen abrió un archivo en blanco en su portátil. Empezó a escribir, enumerando todas las posibilidades. 1. Alejandro tiene una aventura con Valeria. Quieren estar juntos abiertamente y deshacerse de mí para quedarse con el proyecto. 2. Valeria ha manipulado a Alejandro, quizás con promesas o chantaje, para que me eliminara, considerándome un obstáculo para su carrera. 3. Hay un fraude o sabotaje a mayor escala dentro del proyecto Horizonte Azul, y ambos están implicados. Necesitaban deshacerse de mí antes de que descubriera algo. La tercera opción, para su mente entrenada en buscar anomalías, parecía la más probable. Alejandro podía ser torpe en la ejecución, pero no arriesgaría un proyecto de miles de millones de euros solo por una mujer, a menos que hubiera un beneficio mucho mayor en juego, o un riesgo mucho más aterrador que estuviera tratando de evitar. Carmen bebió un sorbo de su americano. Era amargo, como la realidad que había tenido que tragar. Pero detrás de esa amargura había algo más. Determinación. No iba a huir. No se escondería a lamentar su destino. Había levantado muros defensivos. Ahora era el momento de diseñar las armas para el contraataque. Alejandro y Valeria habían subestimado a la jefa de proyectos que había pasado toda su vida gestionando riesgos, anticipando problemas y calculando cada detalle. Acababan de convertir a Carmen en la directora del proyecto personal más importante de su vida. El proyecto de su destrucción. Y ella ejecutaría este proyecto como siempre lo había hecho. Con precisión, eficiencia y sin piedad, sin un solo error. Durante casi 2 horas, Carmen permaneció sentada en aquella cafetería. Su mundo se había reducido a la pantalla del portátil y a sus propios pensamientos enrevesados. Esbozó varios borradores de correos electrónicos, uno a su abogado, otro a Recursos Humanos solicitando el procedimiento para impugnar un despido improcedente. Y uno más. El más importante, un esquema de su plan de investigación personal. Enumeró todas las anomalías que recordaba de los últimos meses, pequeños proyectos que de repente salieron mal, documentos que desaparecieron misteriosamente del servidor compartido, y los susurros en la zona de fumadores que había ignorado. Todo encajaba ahora como las piezas de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. El pequeño timbre sobre la puerta de la cafetería sonó, anunciando un nuevo cliente. Carmen estaba tan concentrada en las líneas de texto de la pantalla que ni siquiera levantó la vista. Pero unos segundos después, una sombra se cernió sobre su mesa, bloqueando la luz de la lámpara. «Sabía que te encontraría por aquí», dijo una voz familiar. Carmen levantó la cabeza. Era Pablo. Estaba ligeramente sin aliento, como si hubiera estado corriendo. En su rostro había una mezcla de alivio y preocupación. Se aflojó la corbata asfixiante y se dejó caer en la silla frente a Carmen. «¿Puedo?», preguntó, aunque ya estaba moviendo la silla. Carmen asintió en silencio. «¿Cómo me has encontrado? Te he llamado 100 veces, pero tu teléfono estaba apagado. Pasé por tu casa. Tu coche sigue en el aparcamiento de la oficina, así que empecé a registrar las cafeterías de la zona. Siempre buscas un lugar tranquilo cuando necesitas pensar», respondió Pablo, haciendo una seña al camarero. «¿Estás bien?». «¿Qué pregunta más estúpida?». «Claro que no. Estoy furioso, Carmen. Simplemente furioso.
La presencia de Pablo era algo real y reconfortante. Por primera vez en todo el día, Carmen sintió un rayo de calor en el frío glacial de la traición. Vio la ira genuina en los ojos de su amigo, ira por la injusticia que había sufrido. Intentando recomponerme, respondió Carmen con sinceridad. Lo que ha hecho ese. Es imperdonable, gruñó Pablo. Toda la planta es un caos. Después de que te fueras, se desató el desastre. Llamaron los clientes alemanes, y Alejandro se volvió loco, gritando a todo el mundo, echando la culpa a todos. Incluso intentó llamarte desde mi teléfono. Pero me negué. Le dije que arreglara él mismo el desastre que había creado. Carmen sonrió débilmente. Gracias, Pablo. No me des las gracias. Solo hice lo que todos en esa sala deberían haber hecho. Defenderte. Pero son todos unos cobardes. Demasiado asustados por el nuevo cargo de Alejandro, dijo con desdén. Y esa mujer, Valeria Montes, estaba allí, fingiendo estar ocupadísima y ayudando, pero todos vieron que no tenía ni idea de qué hacer. Ni siquiera sabía en qué carpeta estaban los datos originales del estudio de mercado. Una payasa. Pablo se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Carmen, esto no fue espontáneo, fue planeado. Tengo que contarte algo. Carmen puso las manos sobre el portátil y se centró por completo en Pablo. Yo también lo creo. ¿Qué sabes? Las últimas semanas, Valeria ha estado esparciendo veneno, dijo Pablo, muy sutilmente. Se acercaba a gente de otros departamentos y decía cosas como: Pobre Carmen. Debe de tener muchas preocupaciones ahora mismo. Ayer hubo un error de cálculo en el informe de presupuesto, o les decía a otros gerentes. Intenté recordarle a Carmen el plazo, pero parece que se olvidó. Pequeñas mentiras, sembradas aquí y allá, para crear la impresión de que tu rendimiento estaba bajando. La mandíbula de Carmen se tensó. Realmente había notado que algunos compañeros de otros departamentos se habían comportado de forma un poco extraña con ella últimamente, pero había estado tan ocupada con el proyecto Horizonte Azul que no le había dado importancia. No me di cuenta hasta hoy, continuó Pablo. Y eso no es todo. Los he visto a menudo a él y a Valeria quedarse hasta tarde en la oficina, en el despacho de Alejandro. Decían que estaban trabajando en el proyecto, pero la forma en que interactuaban era demasiado cercana. Un día entré por casualidad y vi a Valeria dándole un masaje en los hombros. Se quedaron de piedra al verme. Cada palabra de Pablo era un clavo que se hundía más profundamente. Pero al mismo tiempo, aclaraba el panorama. La traición de Alejandro no había ocurrido solo hoy en la sala de conferencias, sino a sus espaldas, durante semanas, quizás meses. Así que todo es por ellos, susurró Carmen. Más para sí misma que para él. Estoy seguro al 100%, dijo Pablo con firmeza. Valeria quería tu puesto. Y Alejandro, ya sea por ser un idiota que cayó en su trampa o por estar realmente tan podrido, cumplió su deseo. Se deshizo de ti para ascender a su amante. Carmen negó lentamente con la cabeza. No es solo eso, Pablo. Es más que una aventura o un puesto. Le contó la llamada desesperada de Alejandro y el archivo maestro bloqueado del proyecto Horizonte Azul. Le explicó lo crucial que era ese archivo y cómo era imposible que Alejandro funcionara sin él. Los ojos de Pablo se abrieron de par en par al comprender las implicaciones. Así que te despidió sin tener un plan B. Se ha pegado un tiro en el pie. Exacto, dijo Carmen. Ese acto es tan imprudente y estúpido, incluso para Alejandro, que solo pudo hacerlo si se vio forzado, si había una razón más urgente para deshacerse de mí lo antes posible. Pablo pensó por un momento, uniendo las piezas. Quizás, estabas a punto de descubrir algo. Algo que estaban ocultando. Eso es lo que estoy tratando de averiguar, dijo Carmen, girando la pantalla del portátil para que Pablo viera la lista de hipótesis que había escrito. Pablo leyó la lista atentamente. La número 3, dijo sin dudar. Definitivamente tiene que ver con el dinero o los datos del proyecto. Algo ilegal. Algo que si descubrieras, los destruiría a ambos. La presencia de Pablo y su convicción fortalecieron la determinación de Carmen. Ya no se sentía sola en esta lucha. Tenía un aliado. Necesito tu ayuda, Pablo, dijo Carmen. Su voz era firme. Necesito tus ojos y oídos dentro. Ya no tengo acceso a los servidores ni al correo corporativo, pero tú sí. Dime qué necesitas, respondió Pablo sin la menor vacilación. Estoy harto de ver cómo ganan los aduladores y los tramposos. Haré lo que sea para hundirlos. Carmen.
Se sintió conmovida. Gracias, Pablo. Significa mucho para mí. Considéralo una deuda de vuelta. Me has salvado el pellejo muchas veces. Ahora es mi turno, dijo Pablo con sinceridad. Carmen volvió a girar el portátil hacia sí. Bien. Este es nuestro plan. Primero, revisa los registros de acceso a la carpeta del proyecto Horizonte Azul del último mes. Busca cualquier actividad inusual, especialmente a horas extrañas, desde las cuentas de Valeria o Alejandro. Segundo, revisa el correo saliente de Valeria. Busca cualquier correspondencia sospechosa con contratistas externos o alguien inusual. Tercero, y esto es lo más importante, mira si hay cambios extraños en el presupuesto o pagos relacionados con este proyecto. Tengo el presentimiento de que están manipulando las cifras. Pablo escuchó atentamente, asintiendo a cada instrucción. Entendido. Lo haré. Tendré que ser cuidadoso para que no me pillen. Usa la hora del almuerzo, o cuando la oficina esté tranquila, aconsejó Carmen. Cualquier cosa que encuentres, envíamela a mi nueva dirección de correo personal. La crearé ahora mismo. No uses los canales de comunicación corporativos. Se sentaron en silencio por un momento, conscientes de la gravedad de la situación. Ya no era un asunto personal. Estaban entrando en el territorio de una conspiración corporativa que podría tener graves consecuencias legales. Carmen, llamó Pablo en voz baja. Pase lo que pase. No te culpes. No tienes la culpa de nada. Simplemente confiaste demasiado en la persona equivocada. Esas palabras golpearon a Carmen más fuerte de lo que esperaba. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente asomaron a sus ojos. No lágrimas de pena, sino de alivio porque su carga se había aligerado un poco. No estaba sola. Había alguien que creía en ella. No me culparé, respondió Carmen, secándose rápidamente los ojos. Los culparé a ellos y haré que paguen. Pablo ya no veía en los ojos de Carmen a una mujer rota y humillada. Veía a una general planeando una guerra desde su cuartel general, a una mujer que quizás había perdido su matrimonio, pero que acababa de encontrar su verdadera fuerza. La batalla acababa de empezar, y Pablo sabía con certeza que estaba en el bando correcto. En el bando ganador. La despedida de Pablo frente a la cafetería fue como pasar el testigo en una carrera peligrosa. Pablo regresó a la guarida del león con una misión secreta de la que dependía su esperanza. Carmen, ahora un agente libre, debía actuar con rapidez e inteligencia en el mundo exterior. Su primer paso fue encontrar un nuevo cuartel general. No podía quedarse en la cafetería, vulnerable y expuesta. Tampoco estaba preparada para enfrentarse a las interminables preguntas de sus padres. No quería que su preocupación agravara su carga en este momento. Pidió un taxi online y se dirigió a un hotel de negocios, un poco alejado del centro financiero. Limpio, eficiente, y lo más importante, anónimo. Nadie la buscaría allí. Tras registrarse con su tarjeta de crédito personal, entró en una habitación que le pareció fría e impersonal. La vista desde la ventana daba a un muro de hormigón del edificio de al lado. Perfecto, sin distracciones. Esta era ahora su sala de guerra. Dejó su maletín sobre el escritorio, sacó su portátil y se conectó al internet de alta velocidad del hotel. Se sentó en silencio durante unos minutos, mirando la pantalla en blanco. Todo el peso de los acontecimientos del día cayó sobre ella de repente. La humillación, la traición, la pérdida de su trabajo y la ruina de su matrimonio. Todo se arremolinaba en su mente como una tormenta. Cerró los ojos y respiró hondo, tratando de calmar la tempestad. El pánico no ayudaría. Necesitaba lógica. Una lógica fría, afilada e implacable que se había convertido en su sello profesional. Abrió los ojos. La tormenta había pasado, dejando tras de sí una calma inquietante. Estaba lista para trabajar. Carmen abrió el navegador y accedió a su cuenta personal de almacenamiento en la nube. Durante años, había tenido la costumbre de hacer copias de seguridad de los datos más importantes de sus proyectos en su servidor personal cada fin de semana. Al principio, era solo una salvaguarda en caso de que el servidor principal de la oficina fallara. Una costumbre nacida de su naturaleza siempre cautelosa. Alejandro a menudo se reía de ella, llamándola paranoica. Ahora, esa paranoia se había convertido en su arma principal. Las carpetas estaban organizadas meticulosamente por nombres de proyecto y fechas. Abrió la carpeta del proyecto Horizonte Azul y encontró la última copia de los datos, hecha hacía 3 días. Era suficiente. El caos creado por Alejandro y Valeria probablemente no había tenido tiempo de dañar significativamente los datos clave. Tenía una base con la que comparar y buscar anomalías,
Comenzó revisando los flujos de trabajo y los informes de progreso. Abrió los archivos que Pablo había mencionado que habían sido saboteados por Valeria. A primera vista, los archivos parecían normales. Pero cuando profundizó, revisando el historial de cambios y los metadatos, vio las huellas, cambios pequeños y deliberados. Un punto decimal movido en una tabla de presupuesto que hacía que los cálculos finales fueran incorrectos. Un plazo en el cronograma retrasado una semana, creando la impresión de un retraso. El nombre de un proveedor clave mal escrito, lo que podría haber causado una interrupción en la comunicación. Cada acto de sabotaje era pequeño y astuto, diseñado para parecer un error descuidado por parte de Carmen. Individualmente, podrían atribuirse a un despiste normal, no a un sabotaje deliberado. Pero vistos como un patrón, las intenciones maliciosas del autor se volvían muy claras. Valeria había estado intentando socavar la reputación de Carmen desde dentro, ladrillo a ladrillo. Su teléfono, en modo vibración, zumbó sobre la mesa. Había llegado un correo electrónico de la nueva dirección que le había dado a Pablo. Su corazón latió un poco más rápido. Lo abrió. El mensaje era corto. Un único archivo comprimido, protegido con contraseña, y un mensaje. La contraseña es la fecha en que ganamos la licitación de nuestro primer proyecto juntos. Carmen sonrió. Pablo era un amigo de verdad. Introdujo la contraseña, una fecha que recordaba perfectamente, y el archivo se abrió. Dentro había documentos con los registros de acceso al servidor del último mes. Para una persona normal, serían miles de líneas de código y texto confusos. Para Carmen, era un mapa del tesoro. Con los datos de su nube personal en una mitad de la pantalla y los registros de acceso de Pablo en la otra, Carmen comenzó su análisis forense digital. Cruzó la hora y la fecha de cada anomalía que encontraba en los archivos del proyecto con la actividad de los usuarios en el servidor. Un patrón escalofriante comenzó a surgir. Hace 2 semanas, a las 21:14, el registro mostraba que la cuenta de Valeria Montes accedió al archivo de presupuesto del subproyecto Torre Zenit. A las 21:16, se realizó un cambio de datos en ese mismo archivo que provocó el error de cálculo. A las 21:19, el registro mostraba que la cuenta de Alejandro Vega accedió al mismo archivo para una revisión. Pero no se realizó ninguna corrección. La semana pasada, a las 22:02, el registro mostraba que la cuenta de Valeria Montes abrió el documento del cronograma de aprobaciones con el contratista principal. A las 22:05, la fecha de una reunión crucial se modificó. Lo que provocó que se enviara un correo al contratista con la fecha incorrecta. Carmen recordaba vívidamente ese incidente. Tuvo que disculparse profusamente con el contratista, achacándolo a un fallo en el sistema de calendario. Era la prueba de su connivencia. Valeria era la ejecutora, y Alejandro, la tapadera. Él permitía que el sabotaje ocurriera, y posiblemente, incluso lo facilitaba para crear la narrativa del bajo rendimiento de Carmen. Todo para preparar el terreno para el espectáculo de hoy. Carmen siguió desplazándose por los registros. Su mirada aguda escaneaba cada línea. Y entonces se detuvo. Sus ojos se fijaron en una entrada que le pareció muy extraña. Actividad desde la cuenta de Alejandro un sábado por la noche, hacía unos 2 meses. Alejandro había accedido al módulo financiero, un área que casi nunca tocaba, diciendo siempre que las cifras pequeñas eran trabajo de Carmen. El registro mostraba que había aprobado un único pago, una suma considerable, casi 50.000 euros. El pago se había realizado a una empresa de consultoría llamada Citerra Consulting. La dirección de la empresa era una oficina virtual en un edificio en las afueras de la ciudad. Todo esto ya era bastante sospechoso. Pero lo que hizo que la sangre de Carmen se helara fue cuando leyó el nombre que figuraba como directora general y propietaria única. Se llamaba Delia Montero. El nombre en sí no le decía nada a Carmen. Pero su curiosidad, ahora avivada con una nueva intensidad, la empujó al siguiente paso. Abrió las redes sociales. Buscó el nombre Valeria Montes. El perfil de Valeria era privado. Pero en su foto de perfil, Carmen vio a varias personas etiquetadas. Empezó a abrir los perfiles de los amigos de Valeria uno por uno, buscando una conexión. Después de casi media hora de búsqueda lo encontró. Una foto de grupo del cumpleaños de uno de los amigos de Valeria. En la foto, Valeria abrazaba a una mujer mayor con la leyenda: «Feliz cumpleaños a mi mejor amiga. Muy feliz de poder celebrarlo contigo y con tía Delia». Carmen amplió la foto.
La mujer a la que llamaban tía Delia era la misma mujer de la foto en los documentos de registro de la empresa. Delia Montero. La madre de Valeria Montes. Carmen sintió que se le cortaba la respiración. Todo quedó claro. No era solo sabotaje, no era solo una aventura. Era un desfalco cuidadosamente planeado. Alejandro había aprobado un pago de casi 50.000 euros a una empresa fantasma, propiedad de la madre de su amante, por servicios de consultoría inexistentes, dinero que había ido a parar a sus bolsillos. Carmen se reclinó en la silla. Sintió una mezcla de horror y fría satisfacción. Lo había encontrado. La prueba irrefutable. Esto era un delito de cuello blanco. Algo que podría costarles a Alejandro y Valeria no solo sus trabajos, sino su libertad. Miró la pantalla del portátil, donde estaban dispuestas todas las pruebas digitales, los registros de acceso, los datos de las transacciones, los documentos de registro de la empresa, las fotos de las redes sociales. Todo formaba una red que atrapaba a Alejandro y Valeria sin escapatoria. Hasta ahora, Alejandro la había considerado estúpida, ingenua, solo capaz de trabajo técnico. No tenía ni idea de que la misma meticulosidad y capacidad analítica que lo habían llevado a la cima serían ahora el martillo que lo haría polvo. Carmen guardó todas las pruebas. Hizo varias copias en un disco encriptado y se las envió a sí misma por correo. Sabía que no podía actuar de forma precipitada. Informar a Arturo Robles o a la policía de inmediato podría ser contraproducente. Alejandro era el nuevo director. Gozaba de confianza. ¿Podrían tergiversar los hechos? Acusar a una empleada resentida de falsificar pruebas. Necesitaba algo más que la prueba de su crimen. Necesitaba demostrar algo que nadie en la empresa pudiera discutir. La incompetencia absoluta de Alejandro. Necesitaba hacer que Alejandro se estrellara de la manera más espectacular posible, frente a los testigos más importantes. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Esa noche, Carmen apenas durmió. La estéril habitación del hotel se convirtió en el testigo silencioso de su transformación. Con cada hora que pasaba, los restos de pena y desesperación daban paso a una concentración fría y aguda. Ya no era Carmen, la esposa traicionada, ni Carmen, la empleada humillada. Ahora era Carmen la estratega, evaluando el campo de batalla y preparando cada movimiento con precisión absoluta. La prueba del desfalco que había encontrado era una bomba de relojería, su arma definitiva. Pero como cualquier arma definitiva, el momento de su uso debía ser perfecto para lograr el máximo impacto. Una detonación prematura corría el riesgo de salpicarla a ella también. Alejandro, en su nuevo cargo, todavía tenía poder para contraatacar. Podía usar su influencia para ocultar pruebas, presionar a testigos o incluso intentar echarle la culpa a Carmen. Carmen sabía que primero debía neutralizar a Alejandro, no atacando su carácter, sino destruyendo el pilar principal sobre el que se sostenía su posición, la percepción de su competencia. Y el mejor escenario para ello era la reunión de urgencia con los importantísimos clientes alemanes. El proyecto Horizonte Azul era vital para la empresa, y el señor Schmidt y su equipo eran su pieza central. Carmen conocía bien a Schmidt, habiendo tratado con él durante meses por videoconferencia y correo electrónico. Era un magnate de la vieja escuela, extremadamente meticuloso, con cero tolerancia a la palabrería y un agudo instinto para la falsedad o la incompetencia. Respetaba profundamente los datos, la eficiencia y a las personas que dominaban su oficio. Respetaba a Carmen porque ella siempre podía responder a sus preguntas técnicas con datos precisos incluso antes de que él las formulara. Su relación profesional, a pesar de la distancia, era sólida. Pero Carmen sabía que no podía contactar con él directamente. Parecería la venganza de una empleada despechada y minaría su propia credibilidad. Tenía que hacerlo de forma anónima. Un movimiento elegante e inesperado en la partida de ajedrez. Llegó la mañana. Tras una ducha y un desayuno sencillo en la habitación, Carmen se puso a trabajar. Creó una nueva dirección de correo electrónico con un proveedor conocido por su alta seguridad. La dirección era profesional pero anónima. Analista. Interno. Proyecto@protonmail.com. Sin nombre, sin identidad. Luego comenzó a redactar el correo, eligiendo cada palabra con cuidado. El objetivo no era acusar, sino sembrar la semilla de la duda más venenosa. Lo escribió en inglés, el idioma que solían usar para comunicarse con el equipo de Schmidt. El asunto era urgente pero profesional. Urgent. Overlooked Critical Variable in Sonsea Foundation. Horizonte Azul Project.
El cuerpo del correo era breve y al grano. Estimado equipo del señor Schmidt, les escribo como un analista interno profundamente comprometido con el éxito del proyecto Horizonte Azul. A la luz de los repentinos cambios de liderazgo en nuestra parte, me preocupa una variable crítica que puede haber sido pasada por alto en la preparación para la reunión de hoy. Los datos geodésicos más recientes de la zona C muestran una anomalía en forma de una capa de arcilla expansiva a 15 metros de profundidad, que no fue detectada en los estudios iniciales. Esto tiene implicaciones significativas para el diseño de la cimentación y podría aumentar los costes en un 12% y añadir 4 meses al cronograma de construcción si no se toman medidas de mitigación oportunas. Un plan de mitigación preliminar que estábamos considerando implicaba el uso de pilotes de barrena de mayor profundidad y tratamiento químico del suelo, pero el análisis coste-beneficio aún está en una fase inicial. En el mejor interés del proyecto, les insto a que pregunten a nuestro nuevo director de proyecto, el señor Alejandro Vega, específicamente sobre su estrategia de mitigación preparada para abordar el problema de la arcilla expansiva en la zona C. Su respuesta será el indicador más claro de su preparación y dominio de los detalles técnicos de este importante proyecto. Atentamente. Un miembro preocupado del equipo. El correo era una obra maestra de manipulación sutil. Cada detalle era cierto. Carmen era la única que había estudiado en profundidad ese último informe geodésico el día antes de su despido. Ni siquiera había tenido tiempo de discutirlo en detalle con el equipo técnico, y mucho menos con Alejandro, a quien esos detalles nunca le interesaron. Esa información era un as que solo ella tenía en la manga. Al enviar este correo, no estaba acusando a Alejandro de incompetencia. Al contrario, estaba creando el escenario para que el propio Alejandro demostrara su incompetencia. El extremadamente meticuloso señor Schmidt preguntaría por ello. Sin duda. Esa pregunta sería un misil de alta precisión dirigido directamente al punto más débil de Alejandro. Alejandro no sabría nada sobre arcillas expansivas, pilotes de barrena o un aumento del 12% en los costes. Se quedaría en blanco. Intentaría evadir la pregunta, o empezaría a decir tonterías, y a los ojos del señor Schmidt, eso sería suficiente. Carmen releyó el correo una vez más, asegurándose de que no hubiera una sola palabra que pudiera rastrearse hasta ella. Era perfecto. Con un movimiento decidido de su dedo, pulsó el botón de enviar. Fue como disparar una flecha en la oscuridad. No podía ver el objetivo directamente, pero sabía exactamente dónde iba a impactar. Era una mezcla de tensión y adrenalina. Su primer movimiento en la partida de ajedrez estaba hecho. Ahora solo le quedaba esperar. Envió un mensaje corto a Pablo. La flecha ha sido lanzada. Manténme informada del ambiente allí. Especialmente después de la reunión con Schmidt. Unos minutos después, llegó la respuesta de Pablo. El ambiente aquí es como el de un barco que se hunde. Alejandro y Valeria están encerrados en la sala de reuniones con los miembros clave del equipo. Pero todo lo que oigo son los gritos de Alejandro. Claramente no está preparado. Te mantendré al tanto. Carmen cerró el portátil. Por el momento, no podía hacer nada más que dejar que su plan se desarrollara. Encendió la televisión de la habitación y vio las noticias económicas, que parecían tan lejanas a su realidad. Pero su mente no estaba allí. Su mente estaba en la sala de conferencias del piso 41 del edificio de Progresa Inversiones. Se imaginaba el rostro serio del señor Schmidt escuchando la pomposa presentación de Alejandro, y se imaginaba a Schmidt interrumpiéndolo con una pregunta tranquila pero letal. Disculpe, señor Vega. Pero antes de continuar, ¿podría exponer su estrategia de mitigación para el problema de la arcilla expansiva en la zona C? Carmen sonrió. Alejandro nunca sabría qué lo había golpeado. Nunca podría imaginar que el fantasma de la incompetente e idiota que había desechado ahora manejaba el tablero de ajedrez desde la distancia, preparando un jaque mate inevitable. El tiempo en la habitación del hotel parecía transcurrir a un ritmo diferente. Una hora se sentía como un día. Los minutos se arrastraban. Carmen intentó mantenerse ocupada. Hizo la cama intacta. Reorganizó el contenido de su maletín. Leyó noticias online sobre temas que no le interesaban en absoluto. Pero todo era un intento inútil de acallar la expectación que rugía en su pecho. Cada vibración del teléfono sobre la mesa la hacía sobresaltarse. Era una general que había ordenado el ataque principal. Y ahora, en un silencio tenso, esperaba los informes del frente. Su mente repasaba constantemente los escenarios en aquella sala de reuniones. Se imaginaba el rostro pálido de Alejandro, los ojos confusos de Valeria, y el ceño profundamente fruncido del señor Schmidt. ¿Había funcionado? ¿Había llegado su correo a tiempo? ¿Había hecho Schmidt realmente esa pregunta?
Pequeñas dudas intentaban filtrarse, pero las apartaba con decisión. Tenía que confiar en su plan. Tenía que confiar en sus predicciones sobre los caracteres de las personas involucradas. La meticulosidad de Schmidt, la arrogancia de Alejandro y la ignorancia de Valeria. Habían pasado casi 3 horas desde que envió el correo. El sol de la tarde comenzaba a entrar con rayos dorados por la ventana de su habitación cuando su teléfono finalmente vibró con la notificación que estaba esperando. Un mensaje de Pablo. No un mensaje corto, sino un párrafo largo y denso. Carmen respiró hondo antes de leerlo. Carmen. No te lo vas a creer. Eres una genio. Tu plan funcionó a la perfección, incluso mejor de lo que podríamos haber imaginado. Me he enterado de toda la historia por Vera, la gerente junior que estaba dentro tomando notas. Esto es lo que pasó. La reunión comenzó a tiempo. Alejandro empezó la presentación con su habitual estilo arrogante. Básicamente era un resumen del material que tú preparaste, pero lo presentaba sin convicción. Muchas pausas. Mirando constantemente sus notas. Valeria estaba sentada a su lado, asintiendo como una muñeca decorativa. El equipo de Schmidt escuchaba con cara de póker. El propio Schmidt simplemente guardaba silencio. Sus ojos agudos seguían a Alejandro como un halcón. Cuando Alejandro terminó, Schmidt no comentó la presentación. Pasó directamente a la sesión de preguntas. La primera fue normal. Sobre las previsiones de rentabilidad. Alejandro respondió con fluidez. Esa parte obviamente se la había aprendido de memoria. Y entonces, Schmidt sacó su arma. Con un tono tranquilo, preguntó. Gracias, señor Vega. Una exposición interesante, pero me preocupa un detalle técnico. ¿Podría exponer la estrategia de su empresa para mitigar la reciente anomalía de la arcilla expansiva detectada en la zona C? Vera dijo que la sala se quedó en silencio al instante. El rostro confiado de Alejandro palideció de inmediato. Parecía un hombre perdido. Se giró hacia Valeria en busca de ayuda. Pero ella solo lo miró con una expresión vacía. Era obvio que ninguno de los dos tenía ni idea de lo que estaba hablando. Alejandro intentó esquivarlo. Se rió torpemente y dijo. Ah, señor Schmidt. Es usted muy meticuloso. Es un problema técnico menor del que ya se está ocupando nuestro equipo de campo. No tiene de qué preocuparse. Pero Schmidt no cedió. Presionó más. ¿Un problema técnico menor? Según nuestros datos preliminares, esta anomalía podría aumentar los costes en un porcentaje de 2 dígitos y causar un retraso en el proyecto. Yo no lo llamaría menor, señor Vega. Así que le pregunto de nuevo. ¿Cuál es su plan específico? ¿Utilizarán pilotes de barrena? ¿O tienen una alternativa más eficiente? En ese momento, Alejandro se derrumbó por completo. Empezó a tartamudear. A decir tonterías sobre soluciones innovadoras y sinergia de equipo, sin dar una sola respuesta concreta. Vera dijo que fue a la vez doloroso y gratificante de ver. El rostro de Alejandro se puso rojo de vergüenza y pánico. Schmidt no esperó más. Se levantó, se ajustó la chaqueta y dijo con voz fría. Es suficiente, señor Vega. Estoy extremadamente decepcionado. Su anterior contacto en este proyecto, refiriéndose obviamente a ti, siempre dominaba cada detalle a la perfección. Esta nueva dirección nos hace preocuparnos mucho por el futuro de nuestra inversión. Por el momento, suspendemos la financiación de la segunda fase. El proyecto queda congelado hasta que recibamos garantías de la alta dirección de su empresa de que está en manos de alguien competente. Después de eso, Schmidt y su equipo simplemente salieron de la sala, dejando a Alejandro y Valeria petrificados. El asistente de Schmidt llamó inmediatamente a Arturo Robles. Y ahora nuestro director general está furioso. Han convocado a Alejandro a su despacho. Todo el mundo está en pánico. Lo has conseguido, Carmen. Lo has conseguido. Carmen leyó el mensaje 3 veces. Cada palabra se sentía como una victoria. Su plan no solo había funcionado, había aniquilado a Alejandro en el escenario más importante. No solo había demostrado que Alejandro era incompetente, le había hecho demostrarlo a sí mismo frente al cliente más crucial. Una satisfacción fría y aguda la invadió. No era felicidad. Era justicia. Pero sabía que esto aún no había terminado. Esta derrota aplastante haría a Alejandro aún más peligroso e impredecible. Como una bestia herida, atacaría indiscriminadamente. La predicción de Carmen se cumplió más rápido de lo que pensaba. Su teléfono, antes silencioso, comenzó a vibrar sin parar, una avalancha de llamadas de números desconocidos, de la recepción de la oficina, de secretarias de otros departamentos, incluso de los móviles de algunos colegas conocidos por su cercanía a Alejandro.
Alejandro, obviamente, estaba utilizando todos los canales posibles para contactarla. Carmen rechazó tranquilamente todas las llamadas. Luego comenzaron a llover mensajes de texto de los mismos números. Carmen, soy Alejandro. Coge el teléfono, tenemos que hablar. ¿Fuiste tú? Sí. Filtraste información a los clientes. Pagarás por esto. Te destruiré. No volverás a trabajar en este sector nunca más. ¿Me oyes? Las amenazas no la asustaron. Al contrario, Carmen sonrió. Su pánico era música para sus oídos. Silenció el teléfono y lo dejó a un lado. Había ganado la batalla. Ahora era el momento de prepararse para la guerra. Al día siguiente de la catastrófica reunión, Carmen no tuvo que esperar mucho para el siguiente movimiento. Su teléfono sonó con un número oculto. Solo podía ser una persona. Respondió. Su voz era tranquila y serena. Carmen Alonso. Señora Alonso. Buenos días. Soy Arturo Robles. Se oyó la voz cansada pero firme del director general. Espero no molestarla. Buenos días, señor Robles. No, no molesta. Necesito hablar con usted urgentemente. Lo que pasó ayer es un desastre. Debería haber escuchado a mi intuición. ¿Podría reunirse conmigo hoy? Donde y cuando quiera. Era el momento que había estado esperando. Tenía todas las cartas. Por supuesto. Señor Robles, puedo estar en su despacho a la 1, pero tengo una condición. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Una condición? Sí. Quiero que en esa reunión estén presentes también Alejandro Vega y Valeria Montes. Siguió otra larga pausa, y luego un profundo suspiro. Entendido. Estarán aquí. Nos vemos a la 1. Carmen pasó la mañana tranquilamente. Preparó su munición, transfiriendo todos los archivos de pruebas de su portátil a una tableta encriptada y segura. Cada documento, cada captura de pantalla de los registros, los organizó en una carpeta ordenada y de fácil acceso para la presentación. No iría al campo de batalla sin su arsenal completo. Exactamente a las 12:45. El taxi que había pedido se detuvo frente al imponente vestíbulo de Progresa Inversiones. Cuando salió, su corazón latió un poco más rápido. Un residuo del trauma vivido en ese lugar. Pero enderezó la espalda, levantó la barbilla, y entró como si fuera la dueña del edificio. Su aparición causó un revuelo inmediato en el concurrido vestíbulo. Varios empleados que la conocían se detuvieron. Sus ojos se abrieron de par en par. Comenzaron a susurrar. El guardia de seguridad, el mismo que la había escoltado fuera, ahora se puso firme y le abrió la puerta torpemente, inclinando la cabeza. Carmen asintió brevemente, sin mostrar ninguna emoción. Se dirigió directamente al ascensor de la dirección, que subía al piso 51. La secretaria personal de Arturo Robles la recibió junto al ascensor. Señora Alonso, buenos días. Por favor, pase. El señor Robles la está esperando. El despacho del director general era un espacio enorme con ventanales del suelo al techo, que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Arturo Robles, un hombre de pelo cano de unos 60 años con un aura paternal, se levantó de su gran sillón de cuero para recibirla. Su rostro parecía cansado y serio. Señora Alonso. Gracias por venir, dijo estrechándole la mano. Su apretón de manos fue firme y sincero. Siéntese. Por favor. Quiero disculparme. Personal y corporativamente. Lo que ocurrió en la sala de conferencias hace 2 días nunca debería haber sucedido. Me siento culpable por no haber intervenido de inmediato. Carmen se sentó en el sillón frente al escritorio de Robles. Agradezco sus disculpas, señor Robles. Pero no he venido por eso. He venido a salvar el proyecto Horizonte Azul. La determinación en la voz de Carmen impresionó a Robles. Lo sé. Suspiró. El señor Schmidt está furioso. Ha perdido la confianza en nuestro. Bueno. En el liderazgo de Alejandro. Incluso mencionó su nombre específicamente como el estándar de competencia que ahora se ha perdido. Dígame qué demonios ha pasado. Noura. Alejandro afirma que todo se debe a su resentimiento tras ser despedida por bajo rendimiento. Carmen sonrió amargamente. Disculpe, señor Robles. Pero si mi rendimiento era bajo, ¿por qué el señor Schmidt me elogia? ¿Y por qué Alejandro, después de humillarme públicamente, me llamó desesperadamente docenas de veces pidiendo ayuda? Arturo Robles guardó silencio. Sabía la respuesta a esa pregunta. Mi despido no tuvo nada que ver con el rendimiento, señor Robles, continuó Carmen. Fue un acto planeado por Alejandro y su cómplice, Valeria Montes, para deshacerse de mí.
Y lo hicieron porque estaba a punto de descubrir, sin querer, la conspiración que habían urdido. De forma tranquila y metódica, Carmen comenzó a exponer sus hallazgos. No sacó de inmediato la prueba del desfalco. Empezó mostrando las pruebas del sabotaje menor perpetrado por Valeria, respaldado por los registros de acceso al servidor de Pablo. Demostró cómo ese sabotaje había creado una falsa narrativa de su bajo rendimiento, que Alejandro usó como excusa para su despido. Mientras Carmen hablaba, el rostro de Arturo Robles se endurecía de ira. Así que todo fue una invención, gruñó. Exactamente, señor Robles. Y la culminación fue el desastre en la reunión con el señor Schmidt. Alejandro era incompetente. Y lo sabía. Me necesitaba. Pero su arrogancia y, quizás, la influencia de Valeria, lo llevaron a tomar esa estúpida decisión, explicó Carmen. Arturo Robles se frotó las sienes. Su carisma me cegó. Confié en él. Ahora todo este proyecto multimillonario está al borde del colapso. Miró a Carmen con súplica en los ojos. ¿Qué hacemos? Primero, debemos enfrentarnos a los culpables cara a cara, respondió Carmen. Le pedí que convocara a Alejandro y Valeria a este despacho ahora mismo. Arturo Robles asintió sin dudar. Pulsó el botón del intercomunicador en su escritorio. Lina, haga venir al señor Vega y a la señora Montes a mi despacho de inmediato. No mencione que tengo una visita. 5 minutos después, la puerta del despacho se abrió. Alejandro y Valeria entraron con rostros tensos. Obviamente, pensaban que iban a recibir otra reprimenda del director general, pero sus expresiones cambiaron drásticamente cuando sus ojos se posaron en la figura de Carmen, sentada tranquilamente frente al escritorio de Robles. El rostro ya pálido de Alejandro se volvió blanco como el papel. Valeria, por su parte, retrocedió un paso, conmocionada. La puerta se cerró lentamente detrás de ellos. El sonido fue como el de una puerta de celda. Estaban atrapados. Arturo Robles no perdió el tiempo. Su rostro, normalmente afable, era ahora glacial. Alejandro, Valeria, siéntense. No había ni una pizca de calidez en su orden. La señora Alonso acaba de presentarme un informe muy interesante. Ahora me gustaría escuchar su versión. Alejandro tragó saliva con dificultad. Sus ojos iban de Carmen a Arturo Robles. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo emitir ningún sonido. Valeria simplemente bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a nadie. Carmen miraba directamente a su exmarido. Su mirada era fría e impenetrable. La confrontación había comenzado. La primera ronda era sobre sabotaje e incompetencia. La segunda ronda sería sobre el crimen. Y había guardado su mejor carta para el momento justo. El silencio en el lujoso despacho era tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Alejandro y Valeria estaban sentados en sus sillas como en ascuas. Sus rostros eran máscaras de terror. Frente a ellos, Carmen los observaba con una calma aterradora. Arturo Robles, por su parte, miraba a la pareja con la mirada de un juez a punto de dictar sentencia. Alejandro fue el primero en romper el silencio. Intentó reunir los restos de su arrogancia y jugar su última carta. Su nuevo cargo de director. Señor Robles. Con su permiso. Comenzó. Con una voz que temblaba ligeramente pero que intentaba hacer firme. Esto es absurdo. Es la calumnia de una empleada resentida, despedida con causa justificada. Carmen, obviamente, ha fabricado todo esto por venganza. Los registros del servidor se pueden falsificar. Y las acusaciones de sabotaje no tienen fundamento. Como director responsable. Yo, Alejandro. Lo interrumpió Arturo Robles. Su voz grave y pesada resonó en la habitación. Y Alejandro se calló al instante. ¿Director responsable? Un director responsable no lleva a la empresa a perder la confianza de su cliente más importante en menos de 24 horas en el cargo. ¿Cómo explica su completo fracaso ayer frente al señor Schmidt? ¿Eso también fue una invención de Carmen? La pregunta golpeó a Alejandro de lleno. No tenía nada que responder. Su rostro pálido se tiñó de un rojo de vergüenza y rabia. Su mirada se desvió hacia Valeria, buscando un chivo expiatorio. Fue porque me proporcionaron datos incorrectos. Soltó desesperadamente, señalando a Valeria con el dedo. Confié en mi equipo. Valeria era la responsable de preparar los datos técnicos. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, aterrorizada. No podía creer que el hombre al que había protegido y ayudado ahora la arrojara bajo el autobús sin la menor vacilación. Su terror se convirtió en furia. ¡Mentira!, gritó.
Fuiste tú quien me dijo que me centrara solo en los datos financieros, que los detalles técnicos no eran importantes. Ni siquiera te molestaste en leer el informe geodésico. Solo te preocupaba cómo te veías y lo que decías delante de los clientes. Su frágil alianza se había desmoronado bajo la presión. Se lanzaron el uno contra el otro, acusándose mutuamente y revelando sin querer toda su podredumbre ante el director general. Me prometiste que me harías gerente si te ayudaba a deshacerte de Carmen, continuó Valeria, llorando. Prometiste que dirigiríamos este proyecto juntos. Dijiste que ella era un obstáculo para los dos. Esa confesión hizo que Arturo Robles cerrara los ojos por un momento, como conteniendo una furia hirviente. Un drama de aventuras y conspiraciones baratas había puesto en peligro un proyecto multimillonario. Era mucho peor de lo que había imaginado. En medio de su agria discusión, Carmen tosió suavemente. El sonido sutil detuvo su disputa al instante. Ambos se giraron hacia Carmen, que los miraba con una expresión cercana a la lástima. Señor Robles, dijo Carmen con calma, ignorando a las dos personas frente a ella. ¿La incompetencia o este patético drama personal? Carmen levantó su tableta del escritorio. Con unos pocos toques, la conectó a la gran pantalla de presentación en la pared detrás de Arturo Robles. La pantalla se iluminó al instante, mostrando una página del sistema financiero de la empresa. Esta es una solicitud de pago de 49.000 euros, explicó Carmen. Su voz clara y mesurada llenó el silencio. Se emitió hace 2 meses por servicios de consultoría de una empresa llamada Citerra Consulting. En la pantalla, se veían claramente los detalles de la transacción. En la casilla de aprobado figuraba el nombre de Alejandro Vega y su firma digital. Alejandro miraba la pantalla con horror. Como si viera su propia sentencia de muerte. Estoy seguro de que el nombre de esa empresa no le resulta familiar, señor Robles, porque no está en nuestra lista oficial de socios, continuó Carmen. Cambió la imagen en la pantalla. Ahora mostraba los documentos de registro de la empresa. Por curiosidad, lo comprobé. Citerra Consulting es una empresa fantasma. Se creó hace solo unos meses, con domicilio en una oficina virtual, sin empleados, sin cartera de clientes. Carmen hizo una pausa, dejando que la información se asimilara. Luego, movió un puntero láser virtual a la parte más importante del documento. El nombre de la directora general. Y la única propietaria y directora general de esta empresa ficticia es una tal Delia Montero. Valeria se estremeció al oír el nombre de su madre. Su rostro ya no estaba pálido, sino ceniciento. Empezó a temblar violentamente. Quizás ese nombre no le diga nada, señor Robles, dijo Carmen. Sus ojos ahora fijos en Valeria. Pero tras una pequeña investigación, encontré algo muy interesante. Un último deslizamiento en la pantalla de la tableta. En la gran pantalla apareció la foto de la red social. Valeria, sonriendo de oreja a oreja, abrazando a una mujer de mediana edad en una fiesta. El pie de foto era claro. Con mi querida mamá Delia Montero. Jaque mate. No había nada más que decir. La prueba era absoluta, fría e irrefutable. Su crimen estaba expuesto a la vista de todos. Desfalco. Fraude. Conspiración. Todo había salido a la luz. Alejandro se desplomó en la silla. Toda su energía y arrogancia se habían evaporado al instante. Solo quedaba un hombre roto y asustado. Valeria sollozaba en silencio, cubriéndose el rostro con las manos. Arturo Robles se levantó de su sillón. Su rostro, antes contraído por la ira, ahora mostraba una profunda y fría decepción. Rodeó lentamente su escritorio y se cernió sobre Alejandro y Valeria. He dedicado 40 años de mi vida a construir esta empresa, dijo. Su voz era baja, pero temblaba de ira contenida. La construí sobre la base del trabajo duro, la honestidad y la confianza. Hoy, ustedes dos han escupido sobre todos esos valores. Hizo una pausa, mirándolos con asco. Fuera de mi despacho, ordenó. Recojan sus objetos personales de sus escritorios. Están despedidos a partir de este mismo instante. Sus pases de acceso serán desactivados inmediatamente. Alejandro y Valeria se quedaron mirándolo fijamente, demasiado conmocionados para moverse. Ahora, rugió Arturo Robles. Pulsó el intercomunicador. Seguridad, a mi despacho. Escorten al señor Vega y a la señora Montes fuera de este edificio. Luego volvió a mirarlos. Y no crean que esto es el final. Todas estas pruebas, señaló la pantalla, se entregarán a nuestro departamento legal mañana por la mañana. Presentaremos cargos penales y civiles contra ustedes. Recuperaremos cada euro que han robado y haremos que respondan por sus actos ante la ley.
Unos segundos después, entraron 2 guardias de seguridad. Con la cabeza gacha por la humillación extrema, Alejandro y Valeria se levantaron y salieron del despacho, escoltados como criminales. La puerta se cerró tras ellos, dejando un pesado silencio. Arturo Robles volvió a su sillón y respiró hondo, como si se hubiera quitado un peso de encima. Luego miró a Carmen. Su mirada ahora estaba llena de respeto, pesar y esperanza. Señora Alonso, dijo con voz suave, no sé qué decir. No solo ha salvado este proyecto, ha salvado la integridad de esta empresa. Mis disculpas nunca serán suficientes. Cualquiera puede equivocarse al juzgar a las personas, señor Robles. Respondió Carmen diplomáticamente. El puesto de director del proyecto Horizonte Azul, dijo Arturo Robles con firmeza, debería haber sido suyo desde el principio. Se lo ofrezco oficialmente, con el doble del salario que tenía Alejandro, todos los privilegios y la autoridad para reorganizar el equipo a su discreción. También me comprometo a emitir un comunicado oficial a toda la empresa para restaurar su reputación. Por favor, diga que sí. Esta empresa la necesita. La oferta era increíblemente tentadora. Era la culminación de todo lo que había soñado en su carrera. La victoria total. Hace unos días, sin duda lo habría aceptado de inmediato, con lágrimas de felicidad en los ojos. Pero la mujer que estaba sentada en ese despacho ya no era la misma. Miró tranquilamente a Arturo Robles. Aprecio su confianza y esta generosa oferta, señor Robles. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Pero después de todo lo que ha pasado, necesito un tiempo para reflexionar. Y si decido volver, volveré con mis propias condiciones adicionales. Con estas palabras, Carmen se levantó. Extendió la mano. Contactaré con Lina mañana. Gracias por su tiempo, señor Robles. Arturo Robles estaba un poco sorprendido pero impresionado por su firmeza. Le estrechó la mano. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Esperaré su llamada. Carmen asintió. Se dio la vuelta y salió del despacho. Se fue con la cabeza bien alta, dejando atrás a un director general que ahora la miraba con reverencia. Había ganado la guerra. Había recuperado todo lo que le habían robado. Y más. Ahora, por primera vez, tenía el control total de su destino. La decisión estaba en sus manos, y solo en las suyas. 6 meses después, Carmen estaba sentada en un cómodo sillón en la esquina de su despacho, contemplando los rascacielos de Madrid que brillaban bajo el sol de la tarde. Era el mismo despacho que antes ocupaba Alejandro, pero se sentía completamente diferente. Las paredes, antes decoradas con citas motivacionales baratas, ahora estaban cubiertas de pizarras de cristal con intrincados diagramas de flujo de trabajo, cronogramas detallados de proyectos y fotos de su equipo riendo en la última actividad de team building. Este lugar ya no era un símbolo de poder sin alma, sino un centro de mando vivo y dinámico. Finalmente había aceptado la oferta de Arturo Robles, pero bajo sus propias condiciones. Primero, la empresa debía emitir un comunicado oficial a todos los empleados, no solo restaurando su reputación, sino disculpándose explícitamente por el incidente del despido improcedente. Segundo, exigió un presupuesto especial para la formación y el desarrollo de los miembros de su equipo, garantizando que las personas bajo su liderazgo crecieran con ella. Tercero, y esto era lo más personal, pidió a la empresa que patrocinara un programa de becas para estudiantes sobresalientes de ingeniería y gestión. Era el legado que quería crear. Arturo Robles aceptó todo sin dudar. Bajo su liderazgo, el proyecto Horizonte Azul, que había estado al borde del colapso, ahora iba adelantado al calendario. Reorganizó el equipo, deshaciéndose de los aduladores incompetentes y promoviendo talentos ocultos que antes habían sido ignorados. Pablo era ahora su subdirector, su mano derecha y su amigo de mayor confianza. La puerta de su despacho se abrió silenciosamente. ¿Se puede?, preguntó Pablo, asomando la cabeza. Claro, pasa. ¿Qué hay? Acaba de llegar la confirmación. Nuestro plan para la segunda fase ha sido aprobado por unanimidad por el Consejo. Tenemos luz verde para todo, dijo Pablo con una amplia sonrisa. Excelente, exclamó Carmen. Esto hay que celebrarlo. Reserva la mejor mesa en el mejor restaurante de la ciudad para esta noche. Todo el equipo, invito yo. Eres la mejor jefa. Guiñó un ojo Pablo y salió. Carmen volvió a mirar por la ventana. Pensó en Alejandro y Valeria. Los cargos penales presentados por la empresa habían llevado a un juicio. Para evitar la cárcel, llegaron a un acuerdo, declarándose culpables. Se les ordenó pagar una enorme indemnización, lo que los llevó a la bancarrota.
Sus carreras en el sector estaban arruinadas. Lo último que había oído era que Alejandro trabajaba como repartidor y Valeria como dependienta en una pequeña tienda. No sentía ni regodeo ni lástima. No sentía nada. Se habían convertido en fantasmas de otra vida, sin relación alguna con su presente. Su teléfono vibró. Un mensaje de Pablo. Mesa reservada para las 8. Prepárate para los brindis en tu honor. Carmen sonrió. No con la sonrisa fría y calculadora de la venganza, sino con una sonrisa cálida y genuina de satisfacción. No solo había recuperado su vida, había construido una nueva, mejor, sobre las ruinas de la anterior. Miró su ciudad, su proyecto, su equipo. Esta era su victoria, y no había hecho más que empezar.